Capítulo 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hasta el 10 se lo van a poner: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Recuerdan cómo el apóstol Pablo había arrancado el capítulo 9? Trata de darle un énfasis al perdón que él buscaba para los judíos. ¿Recuerdan cómo arrancaba? Dice: si fuese posible, yo quisiera ser maldición, ser una ofrenda, para que mis hermanos puedan conocer el evangelio de la gracia, de la justificación. El capítulo 10, él lo va a arrancar diferente. Y dice: mi profundo deseo, o sea, el profundo deseo de mi corazón y mi oración es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen, dice la nueva traducción viviente, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Aquí va a empezar a deshilachar el apóstol Pablo que la voluntad de Dios, que era que el hombre termine conociendo la justificación por la fe, ellos la desechaban. Querían volverse a la ley. De esto viene hablando todo el libro. Pablo está tratando de hacer que ellos entiendan que la ley no es mala. Hay algunos extremistas que enseñan que la ley es mala, que el Antiguo Testamento lo tenemos que desechar, que tiene que ver con otra dispensación, que tenemos que abandonar eso. Sin embargo, Jesús mismo dijo: yo no vine para abrogar la ley, yo vine para que se cumpla. Muchos han tergiversado el texto de que la ley y los profetas, dijo Jesús, son hasta Juan el Bautista, ¿no? Entonces dice: no, todo lo antiguo no sirve. No, Jesús lo que estaba diciendo es: todas las profecías y todo lo que el Antiguo Testamento habló acerca de mí, es hasta Juan, que dijo: ahí está el Cristo que anunció todo el Antiguo Testamento. Jesús no está diciendo que todo lo anterior no sirve, no, está diciendo: todo lo que anunciaron los demás se cumplió en mí. Y Juan fue el que lo testificó. Ahí está el Cordero de Dios. Ahora, Jesús no va a enseñar que la ley es mala. Y Pablo tampoco dice que la ley es mala. Cuando ustedes escuchen que alguien desprecie la ley o esto, no lo crean. No. Lo que Pablo está tratando de hacerles entender es que si se quieren salvar por la ley, no hay chances. Y ahí está la cuestión. No hay chances. Todo el libro va a ser un equilibrio que ahora en los capítulos más adelante nos va a entusiasmar, porque hasta ahora pareciera que, bueno, con la gracia alcanza, con la justificación por la fe alcanza, y la clase de vida que vivamos no interesa mucho. Sin embargo, nos vamos a meter en capítulo 12, 13 y algunos capítulos más adelante, donde Pablo va a hacer énfasis en la clase de vida cristiana que nosotros tenemos que vivir para demostrar que realmente el Espíritu de Dios
vive dentro nuestro. Pero acá, él va a decir, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero este fervor lo están encauzando mal, porque no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas con Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Y acá van a aparecer 3 o 4 términos que es interesante que nos detengamos. Una de las palabras que va a aparecer, por lo menos en esta versión, dice: no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas. ¿Por qué no entienden? ¿Qué tiene que suceder para que nosotros entendamos que Cristo murió por nosotros? Bien, ¿quién despierta esa fe? La palabra. ¿Quién nos quita el velo? O sea, acá como que el apóstol Pablo les está dando una chance de que ellos no han sido despertados por la obra del Espíritu Santo en ellos, para que puedan ver que no es necesario cumplir todos los ritos, todos los rituales, todas las ceremonias, toda la clase de vida que venían cumpliendo, porque no había forma de alcanzarlo. Varios textos nosotros vamos a encontrar de que Dios mirando no encuentra justo ni aún uno. No hubo quien pudiese justificarse ante Dios por sus propias obras. Y esto es lo que Pablo está tratando de resaltar. Dice, no son malos, no tienen un mal corazón, buscan agradar a Dios, pero la forma es incorrecta. Ahora, en el evangelio moderno, muchas veces pasa lo mismo. Muchas instituciones hacen una gran valoración de las actividades y no de la vida. Sin embargo, lo que Dios mira es nuestro corazón y no la cantidad de actividades que nosotros hacemos. La cantidad de actividades que nosotros hacemos debería ser un reflejo de lo que hay adentro de nuestro corazón. Eso debería. Yo por agradecimiento, yo por gratitud les sirvo, yo por gratitud pongo mi vida, yo por gratitud involucro a mi familia para que sirva al Señor, pero todo esto no me va a traer ni la salvación, ni la paz, ni la redención, nada de esto. Y Pablo va a enfatizar justamente esto, diciendo esto de sus hermanos. Y dice, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justo a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a sus mandatos, para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justo ante Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar al Cristo? Ni tampoco, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? Estos versículos, ¿les trajeron un poquito de duda? Sí, ¿no? ¿Buscaron dónde estaban? No. Ah, bien ahí. ¿Y a qué conclusión llegaron? ¿Y a qué conclusión llegaron? No sé si conclusión. No sé si estaría concluida la palabra, pero... yo lo llevo por el lado que estabas diciendo vos recién, de que no hay... Si a través de la fe yo sigo intentando agradar a Dios por las obras, es como que el sacrificio de Cristo no le estoy dando valor. Como que sigo queriendo acercarme al trono por los actos. Ajá, sí. En el fondo está diciendo eso. No sé lo voy a lograr, pero cuando, digamos, no está el entendimiento
mandamiento todavía, sigo intentando por las obras. Y entonces, eso es lo que me parece que dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. No tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer o decir. Ya lo del sacrificio de Cristo ya está hecho. El que pronuncia con su boca que Jesucristo es el Señor, empieza por salvación. Bien, hasta ahí nomás, no te adelante. Bien. Bien. Pablo, ¿alguien buscó estos textos? ¿Sí? ¿No? Bien. Ahí decía Dani. El apóstol Pablo acá va a tomar una referencia del libro de Deuteronomios, capítulo 30. ¿Sí? Van a aparecer allí unos cuantos versículos. Versículos Deuteronomios 30, del 11 al 14. Prácticamente el apóstol Pablo va a transcribir en una forma adaptada a lo que Pablo estaba tratando de explicarle a los lectores de los romanos, que somos nosotros, porque va a decir esto, Deuteronomio, si lo tienen o lo buscan, lo leemos juntos. Dice Deuteronomio 30, 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahora, el apóstol Pablo va a agregar aquí, porque acá está hablando de la ley y mandatos que Dios le había dado. Justamente el libro de Deuteronomio es muy rico en todas estas cuestiones. Pero acá, el apóstol Pablo en los Romanos va a agregar para contextualizar a Cristo. Dice, ¿vieron lo que le pasó a nuestros hermanos allá en la antigüedad? Que ellos recibieron esta palabra de parte de Dios, de que no era necesario que subieran al cielo ni que pasaran el mar, tomando dos cosas muy distantes, para poder encontrarse con esta promesa. Dice, bueno, de la misma manera, nadie debería decir en su corazón, tengo que subir hasta el cielo, o tengo que hacer que Cristo vuelva, porque acá lo que estaba hablando el apóstol Pablo era justamente de estos dos eventos tan importantes que tuvo Cristo. La muerte, pero por sobre todo la resurrección. Entonces, dice Pablo aquí, para sintetizarlo y para ponerlo fácil, no es necesario que nosotros hagamos nada más. Ya el que tenía que bajar, bajó, murió, le quitó los poderes a Satanás y volvió a subir por encima de todo. Ya hizo su obra completa, ya consumó todo. Porque esto está tratando de explicárselos a ellos. Por eso hay cosas que a nosotros nos cuesta a veces entender. Porque Pablo les está diciendo, ¿vieron que en la antigüedad se habló de esto? Bueno, ahora yo se lo voy a explicar más sencillo con respecto a Cristo. No es necesario agregar nada. Lo que Él hizo ya está completo. Va a decir algo más en estos versículos. La nueva traducción viviente de Deuteronomio dice que no está escondida, ni está tan distante, ni inaccesible. Sí. Está bueno porque justamente esto va a venir del capítulo 28 de Deuteronomio, donde Moisés va a escribir con respecto a las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Entonces, a partir de este capítulo va a tener varios versículos que va a hablar de las bendiciones de la obediencia y varios capítulos que va a hablar de la maldición de la desobediencia. Por eso le dice, no está tan difícil cuando
Cuando miramos el versículo 11, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos tampoco. O sea, había como una posibilidad de cumplirlo, aunque ellos terminan no cumpliendo, ¿no es cierto? Porque terminan no cumpliendo. Pero vamos otra vez a Romanos. Y va a decir el versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Para nosotros esto es muy sencillo, para los gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la ley, no tuvimos la ley. No tuvimos que hacer nada para salvarnos por nuestras propias obras. La mayoría de nosotros se encontró con el mensaje del Evangelio. La única posibilidad de salvación que nos presentaron fue el sacrificio de Cristo. ¿Y creemos o no creemos? Básicamente. Ahora, acá Pablo va a hacer un énfasis muy importante en la persona de Jesús, a quien ellos estuvieron rechazando. Y aún hoy todavía lo rechazan. Dice el versículo 9, lo leo en las dos versiones, están prácticamente parecidas. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y el tema de la confesión es muy seria, para los hebreos sobre todo. El tema de el decir no es como la palabra hoy nosotros la tenemos en descrédito. Nosotros decimos, sí, yo mañana voy a ir a tu casa. Mañana no voy nada. Quédate tranquilo, despreocupate que yo lo hago. No le hacemos nada. A tal hora, vos esperame que... Y el otro se cansa de esperar. No digo todos, estoy hablando de mí. Pero para ellos, el tema de confesar, lo creían y lo creen con un poder mucho más fuerte que el que creemos nosotros. Porque el decir algo tenía que ver con un compromiso delante de Dios. Entonces no era que yo simplemente digo algo y queda ahí en el olvido. No, el tema de confesar, por eso Pablo va a explicar estas dos cositas más, dice, para que ustedes confiesen verdaderamente, tienen que primero haberlo creído. Y acá venía la cuestión, ¿cómo puede ser que siglos de leyes, ceremonias, forma de hacer las cosas, las vamos a simplificar en el simple nombre de Jesús? Muchas veces cuando yo trato de meterme en la mentalidad de los judíos, digo, claro, guardaban tantas cosas que ahora parecía que se simplificaba demasiado. Creer esto les parecía una locura. Porque claro, venir de todo una estructura a la nada, prácticamente, o ellos consideraban así, como en el nombre de Él, por el sacrificio de... Pero si era uno de nosotros, o sea, no había forma de entenderlo. Por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo, para que nos pueda quitar el velo y podamos entender que somos necesitados de su gracia. Ahora, Pablo acá dice, si confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, y la expresión acá, en el original, tiene que ver con psiquis. Si vos confesás con tu boca lo que crees en tu psiquis, en tu mente, entonces con lo que confieses te hará salvo.
Claro, más complicada todavía la cuestión. Porque si cumplían determinada cantidad de cosas ya les alcanzaba, en teoría. Pero ahora tienen que creer. Su mente tiene que estar llena del conocimiento de esta gracia que Dios regala a través de Jesucristo. Por esto es que yo siempre digo que el proceso para que alguien crea es realmente un milagro del Espíritu Santo. Y el que ha creído realmente no se vuelve. Porque es una transformación en el modo de pensar. Entonces, vos sabés que la vida se te va a terminar. Hoy o mañana o pasado o dentro de 50 años. Se te va a terminar. Y que hay dos destinos, pero un solo salvoconducto. Y cuando vos entendiste la gracia que esto te hace comprender el Espíritu Santo, no hay forma en que te vuelvas. Vos podés desilusionarte con la iglesia, podés desilusionarte con los hermanos, podés desilusionarte con las instituciones, podés desilusionarte con tus amigos, con tu cónyuge, podés desilusionarte de tus hijos, de quien, pero no te podés desilusionar de Dios. Porque una de las cosas que a veces se hace un evangelio barato. Vení que se va a restaurar esto, vení que Dios te va a dar lo otro, vení que va a tener sanidad, vení que se te va a acomodar. Esas son añadiduras. Estamos invitando a la gente muchas veces a venir por la añadidura y no a venir por la salvación. Y lo que Pablo acá estaba tratando de explicar es, si podés creer en tu mente todo lo que Cristo tuvo que cumplir y el sacrificio que Él llevó a cabo para que vos seas salvo, vas a poder confesar tranquilamente, yo creo en Jesucristo, en la salvación que Él me regaló en la cruz y no me vuelvo nunca más de eso. Ahora, las personas que están fluctuando se debaten en la mente, en estos pensamientos, siempre tengo esa duda. ¿Conocieron a Cristo realmente? ¿Su mente fue transformada? ¿Tuvieron esa metanoia? ¿Ese cambio de mentalidad? Bien, pero acá el apóstol Pablo, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La Nueva Traducción Viviente dice, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será, y esta versión dice, deshonrado. Deshonrado, es un tema en el que tendríamos que meternos, pero no nos da el tiempo. Porque es muy diferente ser avergonzado que ser deshonrado. Hay dos cuestiones totalmente distintas ahí. Pero el punto que el apóstol Pablo acá va a enfatizar otra vez es creer en tu corazón y ahí vas a ser declarado justo ante los ojos de Dios. Puedes confesarlo con la boca, pero si no lo crees, no tiene ningún efecto. Y acá siempre me debato en la otra idea, ¿no? Simplemente porque alguien repita la oración del pecador, ¿es salvo? Lo que Pablo acá nos está diciendo es que es necesario creer para confesarlo. Si no se cree en el sacrificio de Cristo, la simple oración
Repetir la oración. Tampoco. Repetir la oración te hace salvo. Hay alguien que suelo mirar, Liendo, que es durante muchos años el cantante de Kiosco, y tiene conceptos muy interesantes acerca de muchas cosas. Y justamente estos temas los tiene muy claro y muy sencillo los explica. De que es necesario que nosotros tengamos un entendimiento de Cristo diferente del que muchas veces nos quieren vender. Y nosotros como cristianos responsables deberíamos ser los transmisores correctos de ese mensaje de salvación. Y ahí yo estoy en una disyuntiva cuando le hablo a alguien para traerlo a la iglesia. ¿De qué le hablo? ¿De lo que Dios le puede dar para solucionar sus cosas o de lo que Él ya hizo en la cruz por su vida? El mensaje de lo que Él hizo es menos atractivo de lo que te va a dar. Porque a la gente le encanta venir por la añadidura. Y durante años hemos predicado la añadidura. Los que tenemos unas décadas en el Señor, hemos escuchado predicar usted tráigalo a la iglesia y dígale que Dios lo va a sanar, y venga a la noche de milagros y a la cruzada de milagros, la oferta. Y mucha gente sí se ha ido con el milagro sin la salvación. Se ha ido prosperado sin la salvación. Ni hablar, de esos ni hablar, ¿no? De que vienen por la oferta y la oferta no les llega y se van defraudados. Y los culpables somos nosotros de presentar un evangelio tan barato. Costó ni más ni menos que la vida de Cristo. Entonces la forma de presentarlo. Dice Pablo, ¿a ustedes les parece que todas las obras que ustedes pueden hacer puede llegar a compararse con el sacrificio de Cristo? Esto es lo que está tratando de explicarle. No hay forma, queridos, no hay forma, le dice Pablo a los hebreos, de que ustedes puedan con sus obras cumplir la obra de Cristo. Y si tienen alguna duda, bueno, por la ley se justificaban, no pudieron. Por eso vino Cristo y cumplió toda la ley para justificarnos a todos los que creemos en Él. Bueno, seguimos, hermano, un poquitito más. Vamos a orar por Argentina también hoy. Tenemos el partido en un ratito. ¿Juegan o no? Escuché que sí, pero no sé. Bueno, hermanos, volvemos al capítulo 10. A partir del versículo 12, va a volver a resaltar lo que habíamos leído en el capítulo 2. Recuerden que en el capítulo 2, capítulo 3, había repetido 3 veces en el mismo... ¿En el 2 era el 3? ¿Te acordás? No, no importa. No, yo para que me sacaras de la duda. Pero había repetido 3 veces el apóstol Pablo, no hay diferencia entre judíos y gentiles. ¿Sí? Hay alguna doctrina por ahí que anda pululando que dice que cuando en este texto se habla de los gentiles, se habla del reino del norte, o sea, de lo que la Biblia denomina como israelitas, porque los del reino del sur, cuando se dividió, son llamados judíos. Pero no, acá la palabra en griego tiene que ver con naciones, pueblos. Es más, hay algunas traducciones más finas que dice que en estos párrafos, y específicamente en la palabra que Jesús dice, id y haced discípulos a todas las naciones, la palabra que va a aparecer ahí ni siquiera es naciones, es etnias. Pequeños grupos culturales, ¿sí? Etnias. Jesús está mandando a hacer discípulos a las etnias, aún grupos pequeños dentro de las mismas naciones. Ni siquiera eran países. ¿Ni siquiera qué? Eran países.
Ah, sí, pero había muchos ya. Sí, sí. Como un estado. Sí, bueno, pero sí, en la época de Jesús ya había muchos. Sí, sí, todo lo que era Europa estaba distinta, pero estaba. Bueno, dice, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La nueva traducción viviente lo va a traducir como: no hay diferencia entre judíos y gentiles. En ese sentido, ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Va a poner otra vez de relieve lo que había hablado en los primeros capítulos, de que Dios no hace acepción de personas. Recuerdan que sobre esto hablamos bastante. No hace Dios acepción de personas. Solamente necesita un corazón entregado. Y dice, al no haber distinción, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Segunda vez que lo va a decir acá. Recién habíamos leído que decía que si confesares, ¿sí? Si creyeres y confesares, serás salvo. Y acá otra vez va a decir, Él es Señor de todos. Judíos, los va a poner otra vez en este relieve, y de cualquier otra nación. Por eso, al ser Señor de todo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero acá va a aparecer una serie de preguntas, que esto se usa mucho en las misiones, cuando se hacen congresos, todo eso se usa mucho como versículos de estímulo, justamente para poder salir al campo misionero. Y dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Y acá va a aparecer justamente estas 5 preguntas. Las tenemos acá. Nos vamos a mover, director. No, pero no importa, déjalo. Nosotros tenemos en el texto que hemos leído, lo tenemos al revés, ¿no? ¿Cómo invocarán? Si no creen, para poder creer tienen que oír, pero para poder oír tiene que haber alguien que se los proclame, y para que haya alguien que lo proclame, tiene que haber alguien que envíe, ¿sí? El orden que nosotros tenemos justamente en los textos es al revés. El orden que nosotros tenemos en los versículos que hemos leído debe leerse al revés, debe leerse de esta forma. Es necesario que haya enviadores. La iglesia, hay ahora muchas agencias misioneras que están trabajando con el tema de envío de misioneros. Debe haber enviados que prediquen, que proclamen justamente las buenas nuevas de salvación, para que aquellos a donde llegan puedan oír, justamente puedan creer en este mensaje que escuchan y puedan invocar el nombre del Señor para poder ser salvos. Pablo lo va a escribir al revés. Lo va a escribir al revés a propósito. ¿Por qué? Porque lo primero que va a poner de manifiesto es la necesidad. ¿Por qué? Para que nosotros podamos llegar acá, es necesario que podamos tener primero la necesidad. Entonces, si nosotros pensásemos como iglesia de que necesitamos alcanzar, o Dios nos llama a alcanzar a determinado grupo, sabemos que ese grupo es necesario que invoque el nombre del Señor para poder ser salvo.
Entonces Pablo dice, del versículo anterior, dice, todo aquel que invocare y que creyere, ¿qué va a pasar? Es salvo. Y ahí se hace la pregunta, Pablo. Queridos, dice, ¿cómo van a invocar? Si nunca han escuchado para poder creer. O sea, está poniendo ahora la carga en la iglesia de Roma y está poniendo la carga en nosotros. Nosotros tenemos que encontrar alguna forma, algún método para que aquellos que nunca han escuchado puedan escuchar, puedan creer, puedan invocar. Pero es necesario que podamos convertirnos, nosotros que hemos creído, podamos convertirnos en los enviadores. Estamos trabajando en eso nosotros, ahora estamos reflotando todo esto. Y todo, en todo tenemos que trabajar. Encima estos días tenemos algunas visitas de lujo, así que aquellos que quieren saber más, está Norma entre nosotros y Gaby, que han experimentado lo que es irse lejos para poder predicar el Evangelio, así que aprovechen todo lo que quieran saber, qué experiencia han tenido, lo bien que la han pasado, esas horas en los aeropuertos, Gaby, ¿no es cierto? Que son inolvidables, aprovechen a preguntar. Pero bien, acá va a terminar el apóstol Pablo con una palabra, versículo 15, dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Cuando Pablo se está refiriendo a este texto, porque dice, ¿cómo dice dónde? Porque cuando él hace una referencia así, como lo hizo en los versículos anteriores, vieron que recién leímos versículos que estaban en Deuteronomio capítulo 30. Bueno, acaba de decir otra vez, como dice, muy bien, ahí Santi, cuán hermosos, como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Y acá va a tomar el apóstol Pablo una referencia de Isaías en el capítulo 52. ¿Y de qué nos habla ese capítulo 52 de Isaías? Y ahora te espero a vos. ¿De qué nos va a hablar el capítulo 52 de Isaías? Justamente es de las noticias de que ellos iban a ser libertados del cautiverio. Estas eran las buenas noticias. Y ahora Pablo va a tomar estas palabras del profeta Isaías. Vieron que él va continuamente al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque necesitaba darle consistencia para que los lectores pudieran creer que él no estaba inventando algo nuevo, sino que estaba revalorizando lo que los profetas y lo que la ley había escrito. Entonces Pablo está revalorizando ahora esta cuestión. Por eso aquellos que por ahí dicen muy osadamente que el Antiguo Testamento no hay que estudiarlo, que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez, bueno, la noticia es que un alto porcentaje, algunos dicen más del 50% del Nuevo Testamento tiene referencias del Antiguo. Entonces no queda invalidado el Antiguo Testamento. Y acá Pablo va a tomar, recuerdan hermanos, dice hermanos judíos, recuerdan hermanos hebreos cuando el profeta Isaías escribe esto y dice, qué lindos son los pies de los que nos trajeron esas noticias, de los que iban a traer esas noticias, de que íbamos a ser libertados del cautiverio e íbamos a volver a ser otra vez una nación. ¿Se acuerdan lo que nos alegramos? ¿Vieron qué lindo que fue ese momento? Bueno, este es mejor. Dice, porque las buenas nuevas que anuncian aquellos que son enviados son las buenas nuevas para salvación. Entonces está revalorizando el apóstol Pablo el Evangelio de Jesucristo, la justificación
por la fe, el Evangelio de la gracia lo está revalorizando de una manera extraordinaria. Ahora, esto es para nosotros un desafío. Nosotros necesitamos justamente estas palabras tomarlas como nuestras. Porque la iglesia no ha sido invitada a tener una fuerza centrípeta. ¿Saben lo que es una fuerza centrípeta? Es una fuerza que va hacia adentro. No, el Evangelio debe tener una fuerza centrífuga, o sea, hacia afuera, como el secarropas. Una fuerza centrífuga hacia afuera. O sea, la iglesia puede tener sus programas, la iglesia puede tener lo que estamos teniendo en este tiempo, un tiempo de enseñanza, un tiempo de adoración, cultos preciosos, todo lo que podamos tener. Pero el objetivo de esto debe ser capacitar hombres y mujeres, animar a hombres y mujeres para que vayan justamente a anunciar a quién, a aquellos que todavía no invocan el nombre del Señor. Yo no puedo ir, pero puedo orar. Tengo recursos económicos, puedo ofrendar para que otro vaya. Entonces, es bueno que nosotros como iglesia podamos incorporar esto en nuestro ADN cristiano y no meternos adentro de la iglesia. No, porque nosotros necesitamos en nuestras iglesias tener olor a bebé espiritual. Tenemos que tener personas que todo el tiempo estén conociendo a Jesús. Todo el tiempo personas que estén creciendo en su fe. Todo el tiempo. Porque esto nos hace ser una familia viva. Una familia que no crece, en un momento, ¿qué pasa? Entonces hay que tener hijos, hay que tener nietos, bisnietos, y el que llega tártara. Pero que crezca, y la familia del Señor es lo mismo. Para esto necesitamos hombres y mujeres que también se conviertan en padres espirituales. Bueno, pero ese es otro tema. Nos vamos a meter en otro tema después. Bien, leemos algunos versículos más, hermano, y ya estamos terminando. Dice versículo 16: Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiero leerles de la traducción viviente. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero digo, versículo 18, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¡Pah! Calculo que les ardía el oído, la vista, al leer y escuchar estas cosas. La Nueva Traducción Viviente lo va a decir así. Vuelvo a preguntar: ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Y va a dar la respuesta: por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes.
esta parte es triste. Es triste porque todavía ellos están, muchos, en esta condición. Sin creer, sin aceptar, sin disfrutar. Leíamos la semana pasada, la semana anterior, todo tenemos. Tenemos los patriarcas, tenemos la ley, tenemos los pactos, tenemos la gloria, decía Pablo. Tenemos todo esto y no lo aprovechamos. Y acá dice, les desperté a celos. O sea, como alguien que le presta atención. ¿Vieron cuando hay allí alguien que se le presta mucha atención, ahora se le presta atención a otro, despertando un celo? No, vos sos mi papá, yo te voy a buscar más, con más corazón. Este celo no sirvió. Entonces me mostré, revelar en el sentido no de revelarse, sino me mostré a otros a los cuales atraje a mí. Pero les va a decir otra vez el apóstol Pablo, les dice, pero Dios dijo, no es que yo me mostré a otros, quise ser Dios de otros, quise ser Salvador de otros, y a Israel lo ignoré. No, dice, todo el tiempo he mantenido mis brazos abiertos, mas me han ignorado. Ese es el dolor del corazón de Dios. De que un pueblo del cual Él dijo, es la niña de mis ojos. Un pueblo de quien dijo, voy a bendecir y a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Un pueblo al cual ha mirado por encima de todos los pueblos y por el cual todavía su misericordia está activa. Pero va a terminar este capítulo con esta exclamación diciendo, todo el día extendí mis manos, y lo va a definir con dos palabras que son muy fuertes. Un pueblo rebelde y que se contradice o que me contradice. Lo que yo espero, lo que quiero de ellos, me contradice. El tema es que esto también está escrito, ha quedado plasmado para que nosotros tengamos conciencia, para que nosotros apreciemos, para que nosotros no descuidemos una salvación tan grande. O sea, este es el objetivo por el cual Pablo pone todo este énfasis y nos quiere hacer entender a nosotros 2000 años después, hermanos, lo que ustedes tienen, lo que han recibido, lo que están disfrutando es extraordinario. No lo rifen, no lo cambien, no se vayan tras otra cosa. Esto era un regalo especial para Israel. Dios nos miró a nosotros también. Era su plan desde el principio, por supuesto. Nos miró a nosotros también. Aprovechar, disfrutar, agarrarnos, creerlo, confesarlo, vivir esta salvación. Amén. Terminamos este capítulo 10 y la semana que viene, si Dios quiere, vamos con el 11, así ya terminamos este grupito de 3 capítulos que tienen que ver con la salvación de judíos y gentiles.